Gálatas capítulo 3. Y ya prediqué una vez de este pasaje, pero voy a predicar otra vez de este pasaje, hermanos. Ya están todos, hermanos. Dice así esta palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces hasta ahí, hermanos, quiero llegar. Esta es una amonestación, hermanos, que el apóstol Pablo les hizo a los Gálatas por la cuestión del judaísmo, hermanos, ¿verdad? Que ellos habían comenzado su vida espiritual pues en el Espíritu, ¿verdad? Valga la redundancia, como todos nosotros comenzamos, hermanos. El día que nosotros creímos en el Señor, hermanos, el Señor nos abrió los ojos, nos dimos cuenta que éramos pecadores, que íbamos camino de una condenación eterna. Y nos dimos cuenta que tenemos amigos, tenemos familiares que no conocen a Cristo, y eso nos afligió nuestra alma. Pero fue una aflicción para bien. Nadie puede ser salvo a menos que le venga esa convicción y ese entendimiento. Porque si algunos de los que están aquí tal vez se acuerdan algún día cuando se burlaron del mensaje de salvación, porque era una locura para nosotros. O sea, nosotros nos hablaron del Señor Jesucristo, y el libro de 1 Corintios en el capítulo 1 dice que el hombre natural, en el capítulo 2, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, no las puede entender. Pero el espiritual entiende. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos en esta carne, hermanos, pero nosotros entendemos que hay un mundo espiritual, que está el Espíritu Santo, que hay ángeles, que hay demonios, hermanos, en un ambiente espiritual. Nosotros entendemos, o sea, los que somos de Cristo entendemos estas cosas, no en manera de superstición, pero de una manera real. Todo eso existe. Ahora, hermanos, con respecto del Espíritu Santo, Pablo ataca esta idea de decir: ¿cómo es eso que ustedes comenzaron por el Espíritu y acaban por la carne? ¿Por qué, hermano? Porque quitaron sus ojos de Cristo y ahora lo ponen en obras de la ley del Antiguo Testamento, hermanos. Y eso ya no valía para nada en este tiempo que los Gálatas estaban viviendo, como no vale para nada para nosotros tampoco. Si tuviéramos sangre judía, algunos de los que estamos aquí, no sirve para nada, hermanos. No nos sirve de nada. La única cuestión es creer en el Señor Jesucristo, y eso es todo lo que nosotros necesitamos. Por supuesto, con todo lo que conlleva la vida espiritual, porque ese es el mensaje que predicamos, un mensaje en donde comienza y termina la carrera, no solamente un día que se levanta la mano, se pasa al altar, sino que comienza y sigue la carrera hasta el día de nuestra muerte o hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero Pablo los llama a pensar espiritualmente, hermanos. Cuando yo estaba preparando esta predicación, hermanos, me he sentido en una manera afligido, pero creo que ha venido de parte del Señor. Voy a decir qué es lo que a mí me aflige, hermano. Que nosotros también, teniendo el Espíritu Santo y habiendo empezado una carrera en el Señor, hay muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que nos ha marcado claramente, hermanos, a nosotros. El Espíritu Santo nos ha mostrado muchas cosas. Fíjese, hermano, cuando uno medita, y yo quiero que usted mire rápidamente conmigo en Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14. Aquí está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y ya están en la cena, hermanos. Están en lo que nosotros conocemos como la última cena. En el capítulo 13 dice, hermanos, que el Señor Jesús le da el pedazo de pan a Judas. Y dice que cuando él toma el pedazo de pan, Satanás entra en él. Y le dice: lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Y ellos no entendieron lo que decía el Señor Jesucristo. Están todos a la mesa. Y a lo que se refería el Señor Jesucristo: bueno, ya me vendiste, ve y cierra el negocio allá con los que me van a arrestar.
Y se queda hablando con los discípulos y les dice: hijitos, voy a estar con ustedes un poco periodo de tiempo más, pero después me voy a ir, le dice. Y donde voy yo, ustedes no pueden ir ahorita. Y Pedro le dice: Señor, yo voy a ir contigo. Le dice: no puedes ir ahora, me seguirás después. No, Señor, yo voy a morir contigo. Le dice: no, me vas a negar. Y le sigue hablando el Señor y les está diciendo: yo voy a morir. Les dice claramente: voy a caer en manos de pecadores, me van a arrestar, me van a matar, voy a estar un poco de tiempo con ustedes. Y se empiezan a poner tristes ellos. Y les dice: no se turbe su corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchos lugares, dice. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y después de esto, hermanos, ellos están confundidos, no entienden todo lo que está hablando el Señor Jesús. Y le dice: ¿por qué nos dices que no te podemos seguir? Muéstranos al Padre y nos basta. Dice: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Todo esto, hermano, es que Dios mismo andaba con ellos. Nuestro Señor Jesucristo andaba con ellos. Y si yo le pregunto, hermano, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Cuando ellos hacían errores, hermano. Cuando ellos oraron por un endemoniado, un niño que tenía 12 años, lo lleva al papá y le dice: mira, este hijo, el demonio lo sacude, lo echa en el fuego a veces en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron echarlo fuera. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo ahí? Dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Y los exhortó y echó fuera el demonio. Después ellos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Dice: por su poca fe. Y si ustedes tuvieran fe, entonces dirían a este monte: pásate de aquí para allá. Pero este género, hablando de ese demonio, dice: no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué hacía el Señor? Les instruía, los amonestaba, los exhortaba, los reprendía, los consolaba, hermanos. Cuando ellos tenían necesidades, el Señor suplía las necesidades. Cuando están ellos en la barca, hermano, y se desata una tormenta tremenda, el Señor Jesús está durmiendo. ¿Y qué hacen ellos, hermano? Claman a Él. Le dicen: Señor, ¿no te importa que vamos a morir aquí? ¿Y qué hace el Señor? Los vuelve a reprender. Dice: hombres de poca fe, ¿dónde está la fe de ustedes? Y manda a los vientos y al agua que se calme, todo se calma. Vieron su poder. Ahora, lo que me llama a mí la atención, hermanos, es que es lo que el Señor les dice. Vea el versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso tiene que ver con que el Señor se iba, pero iba a dejar su Espíritu Santo. En ese tiempo el Señor es su consuelo de ellos, porque no hay nada imposible para Dios. Ellos vieron, hermanos, cuando habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y el Señor Jesús le dice: denle ustedes de comer. ¿Cómo, Señor? No nos alcanzaría tanto dinero para darle de comer a esta gente. A ver, júntenlos. Y ellos vieron cómo el Señor multiplicó los panes y los peces. Todo ese poder. Vieron cuando el viento le obedeció, cuando los muertos resucitaban, cuando los leprosos eran sanados, y Él era el consuelo de ellos, andaba con ellos todos los días. Pedro no tenía para pagar el impuesto, le dice: Señor, nos están cobrando. Bueno, vete a pescar el primer pez, el primer pescado, ábrele el vientre y ahí vas a encontrar el impuesto para ti, para mí. Este era el Señor que andaba con ellos. Él le dice: yo me voy, pero voy a dejar un consolador para ustedes. Y dice aquí, hermanos, el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibirlo, hermano? Porque el mundo no le ve ni le conoce. El mundo no conoce el Espíritu Santo. Lo que la gente quiere para las próximas elecciones, ¿qué es, hermanos? Que la economía esté bien. Aunque el país esté por los suelos, pero la economía que esté bien, que nos vaya bien económicamente, que tengamos trabajo, que tengamos seguridad, todas esas cosas. El mundo busca todas esas cosas, pero el que es del Espíritu, ya no. El que es del Espíritu, su confianza está puesta en el Señor, y sabemos que esta vida es transitoria. Todo eso les enseñó y les instruyó el Señor Jesucristo a ellos. Y está diciendo aquí: el mundo
No le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. No, mora, perdón, con vosotros. Y aquí hay un juego de palabras, y estará en vosotros. Con y en son dos cosas diferentes, hermano. Yo estoy con ustedes ahora, pero el Espíritu va a estar en ustedes. Y más adelante les dice, Él les va a hablar todas las palabras que yo les he hablado. Tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Ese es el Espíritu de Dios, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestra alma, el Espíritu Santo. Lamentablemente, hermanos, tenemos que ser realistas. Yo tengo que ser realista, por eso le digo que he sentido un poco de aflicción. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros no caminamos en el Espíritu. No entendemos siquiera lo que es caminar en el Espíritu. Hay tantas cosas que se dicen sobre el Espíritu Santo. Algunas están totalmente erradas y equivocadas. Hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ellos tres son uno solo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice lo siguiente, hermanos. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, ese agua es el bautismo de Jesús, y sangre es la crucifixión del Señor, la muerte del Señor Jesucristo. Uno de los énfasis que hizo Juan, hermanos, es que en el tiempo de él habían unos, hermanos, falsos maestros que decían, no es verdad, Dios no pudo haberse hecho hombre, Él es un espíritu solamente. Y Juan dijo, no, hijos, no crean todo espíritu, prueben los espíritus. Todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, ese es de Dios. Y el que no confiesa esto es del diablo. Y él dice, hermanos, este Jesucristo que vino mediante agua, es decir, vimos su bautismo y sangre, lo vimos morir, él lo vio, fue un testigo presencial. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es que, hermanos, es la verdad. Es decir, que todo lo que dice el Espíritu Santo es verdad. ¿Usted entiende esto, verdad? Y esto va a ser muy útil para algo que vamos a hablar en un momentito, hermano. Pero todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón es verdadero. Viene de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, hermano. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Son uno, dice. Si usted tiene otra versión de la Biblia, tal vez no está ese versículo ahí. Cuidado con eso, hermanos. Hay algunas versiones que no están bien. Si su Biblia tiene esto, está bien. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Él es Dios, se manifiesta en tres personas. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Es decir, que el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es Dios y es hombre. Esto es la verdad del Señor nuestro Dios. Esto es lo que nosotros creemos, hermanos. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Ahora, todo eso es muy bueno, hermanos. Excelente. Yo creo que a todos nos gusta oír, hermanos, una palabra bien dirigida. Qué bueno que es oír una palabra bien dirigida. Pero sabe, hermano, que junto con esa palabra viene una responsabilidad. Sabe, por ejemplo, hermano, que cuando uno lee el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, dice, hermanos, que Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y hablaba la palabra, hermano, y no se detenía delante de nadie. Y dice, hermano, que cada vez que Herodes lo oía, se quedaba un poco desorientado. Se quedaba aturdido. ¿Por qué, hermano? Porque lo que habla el Espíritu Santo para el que no conoce a Dios lo perturba. Cuando el Señor habla de condenación, de un juicio de condenación, se perturba aquella persona. No se puede quedar igual. Y Herodes lo oía y dice que quería matarlo. ¿Por qué? Porque dentro de su mensaje le dijo: tú tienes la mujer de tu hermano y no te es lícito.
El Espíritu Santo es la verdad y habla la verdad y habló la verdad en ese momento y él reconoció y finalmente lo mató. Cuando él ve a Jesús, dice, ese es Juan que ha resucitado de los muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque hablaba con el poder del Espíritu Santo. Decía, por eso tiene ese poder. Juan tenía el Espíritu Santo, Jesús tenía el Espíritu Santo y él pensaba, este debe ser el mismo. O sea, él tenía sus creencias, creía en la reencarnación, qué sé yo, hermano, los fantasmas. Ahora, todas estas cosas, hermano, son muy importantes. Qué bueno es oír un buen mensaje. Pero, hermano, cuando el Señor habla, nosotros necesitamos poner atención, hermanos. Déjeme ver, hermano, que tengo unos pasajes aquí que yo quiero que nosotros miremos, hermano. En Hechos capítulo 7... en 2 de Timoteo capítulo 3, hay un par de pasajes ahí, hermanos. Dios nos habla, hermanos, en su misericordia, porque Dios todavía tiene poder, hermanos. Dios nos conoce a todos nosotros, los que estamos aquí, a todos nos conoce. Y yo sé, hermano, yo sé que algunos cuestionan lo que dice el vaso. Este vaso no es nada, hermanos. Lo que habla este vaso no es nada. Este es un vaso de barro, hermanos. El que habla es el Señor por medio de nosotros en su misericordia. Y algunos cuestionan el vaso y dicen, se me hace, ustedes los mexicanos dicen una expresión, le pone mucha crema a los tacos, dicen. Se pone muy dramático. Pero créanme que esto es serio. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios habla su palabra. Y el que anda en el Espíritu tiene que oír su palabra. El que habla en el Espíritu tiene que hacer caso de lo que Dios dice, porque es la voz de Dios, hermanos. Fíjense, hermano, cuando yo leí el Pentateuco, hay una parte, hermano, cuando el Señor habla, y en ese tiempo no habían reyes todavía, pero el Señor sabiendo todo, dice, cuando elijan reyes, primero van a poner al que yo les diga. Y ese rey, dice, tiene que hacerse una copia de esta ley y la tiene que leer todos los días para que aprenda a temer a Jehová, para que sea justo, para que ponga en práctica todo lo que aquí está escrito y no se vuelva soberbio. Y eso era serio. Las consecuencias de no obedecer al Señor eran serias, hermanos, como lo son todavía el día de hoy. Como es terrible también cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en estos días, hermanos. En este tiempo, en el siglo XXI, tenemos que tomar una decisión y no vamos ni a la palabra ni a la oración. Vamos a la corazonada y no sé cuándo vamos a entender nosotros que nuestro corazón está podrido. Está podrido, hermano. Yo tengo una corazonada, no te sirve. Pero yo nunca me he equivocado, no te sirve. Tú necesitas ser humilde, buscar a Dios y cuando Dios hable, obedecerle a Dios. Eso es andar en el Espíritu. El Señor nunca guió mal a sus discípulos. Los comisionó, les dijo, vayan de 2 en 2, fueron, predicaron, hicieron lo que el Señor les dijo y regresaron gozosos. Pero venimos gozosos, los demonios se nos sujetan. Dice, no se gocen por eso, gócense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y después el Señor empieza a alabar al Padre y dice, Padre, te alabo porque le revelaste estas cosas a los niños, a estos chiquitos. En Hechos capítulo 7, hermano, nosotros leemos parte, voy a leer parte, hermano, de lo que predicó Esteban. Versículo 51. Este hombre estaba lleno del Espíritu, hermano. Cuando ellos eligieron a los diáconos, dijeron, escójanse hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para encargarles este trabajo. Pero ellos no se dedicaban solamente a servir mesas, ellos eran siervos de Cristo y predicaban la palabra. Y Esteban empieza a hablarles en toda la ley y llega al versículo 51 y le dice, duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos. Escucha esto, hermano. Esto era el poder del Espíritu Santo hablando. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Es muy lamentable lo que yo le voy a decir, hermano. Pero aquí hay gente que se restringe porque va a decir el vecino. Y tú quieres alabar a Dios y el Espíritu Santo pone gozo en tu corazón y tú te restringes. ¿Por qué? Porque te importa más lo que va a decir el que está al lado tuyo. El gozo que nos da el Señor viene del Señor. La libertad que nos da el Señor viene de Él. No estoy hablando de un emocionalismo, hermanos. Porque yo veo que el Espíritu Santo en verdad no manipula nuestros sentimientos, hermano. Todo lo que nos da es verdadero, es real. Y si Él te da un gozo, porque el Señor te salvó, ¿cómo no vas a tener gozo? Y de pronto te hace meditar en alguna cosa, o tal vez te confronta el Señor, te descubre tu corazón y te conmueves y empiezas a llorar porque Dios lo puso, pero algunos dicen, no voy a hacerlo. Eso es difícil, hermano. Eso es terrible. Cuando Pablo llama a los Gálatas, le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por la carne? Cuando andabas en las fiestas, ¿cuántos eran fiesteros de los que están aquí? Ahí recibiste el Espíritu Santo. En los toros recibiste el Espíritu Santo. En la plaza de toros, en la cantina, recibiste el Espíritu Santo. O tal vez eras de otro tipo, de los que hacían peregrinaciones a los santos, a las estatuas. ¿Recibiste el Espíritu Santo ahí? El Espíritu Santo jamás te va a ponerte de rodillas delante de un muñeco de madera, o de piedra, o de lo que sea. Solo delante del Señor. Hermanos, miren, les iba a decir, piensen lo que quieran, pero no se los voy a decir. Con el evangelismo a algunos les ha traído convicción, hermanos. Les ha traído convicción. Pero no quieren. Cuando pasaron de esa puerta, ya dijeron, no vamos a obedecer. Pasaron por ahí y dijeron, no vamos a obedecer. Aquí a todo es amén. Todo es amén aquí, hermanos. Pero salimos con el mismo callo en nuestro espíritu. Porque nos hemos hecho ya duros, hermanos. Y es una costumbre el pecar ya. Ya no es, pequé porque no le obedecí al Señor. No nos duele, no nos importa. Esos pecados no se ven, decimos nosotros. Pero Dios lo ve todo, hermanos. Dios mira todas estas cosas. La predicación de Esteban dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Cómo iba a ser eso, hermano, que un hombre que no tenía los estudios que ellos tenían les estuviera diciendo estas cosas, hermanos? A los maestros de la ley, ellos decían, ¿quién es este hombre? ¿Quiénes son estos? Esta chusma que está predicándome, ¿quiénes son? Eran pueblo de Dios, llenos del Espíritu Santo, mensajeros de Dios. Ellos se oponían a Dios y Esteban empieza a predicarles y les dice la verdad. Dice, como vuestros padres, así también sois vosotros, les dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Esto sucedió, hermanos, esto es una realidad. Dice, vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores de Cristo. El Espíritu Santo les hablaba la verdad, hermanos. Les estaba diciendo la verdad. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Crujían sus dientes contra Esteban, porque lo que Esteban decía era la verdad de Dios. Y los expuso públicamente. Públicamente los expuso y eso los indignó a ellos. Dijeron, no es posible, y lo mataron, hermano. Y ese siervo de Dios está en el cielo ahora. Él está bien.
Pero qué lamentable es que nos resistamos constantemente al Espíritu Santo y nos acostumbremos a vivir así, hermanos. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vamos a terminar en la carne, hermanos? ¿No te acuerdas el día cuando conociste a Cristo, hermano? Yo le oro al Señor que no se me olvide a mí, que esté fresca la herida, hermano. Las heridas que yo traía, yo venía muy mal, hermano. La noche esa cuando Cristo me alcanzó, yo venía muy mal, hermanos. Muy mal. Un jovencito de 17 años que no podía dormir, hermanos. Que quería morirse. Y yo empezaba, hermanos, cuando miraba que había despertado, decía, ¿para qué desperté? ¿Por qué desperté? Pero el día, hermanos, que Cristo me alcanzó, fue un día feliz para mí. Un día de consuelo, hermano. Un día que me recibe el Señor. Y me sentía feliz. Feliz, muy feliz, hermano. Ustedes saben, porque ustedes ya recibieron a Cristo, saben lo que eso significa. Y ahí empezó, hermanos, una obra del Espíritu Santo, tratando con un hombre rebelde, hermano, con un joven rebelde, un hombre rebelde, tratando conmigo, con mi música. Trató con mi música. El Espíritu Santo trata con nosotros, hermano. No sé por qué nosotros tenemos el concepto de que Dios es el Dios de la iglesia y de la religión. Dios se mete en toda tu vida. Él es Señor de todo. El Señor nos llama a santidad, hermanos, y nosotros no podemos vivir de otra manera. El Señor empezó a tratar con mi música, empezó a tratar. Yo no le decía hermanos a los hermanos. Y ¿por qué decía Dios si no son nada mío? Porque era ignorancia. Yo no entendía, hermanos. Cuando lo entendí, empecé a tratarlos de hermanos. Soberbio, viniendo del mundo. Mi música, a mí ningún pastor me va a quitar mi música. Pero estando sencillamente en la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a tratar contigo, a incomodarte de muchas cosas. Y ahí es el momento de obedecer. Empieza a meterse en muchas cosas, en relaciones, en cuestiones de perdón. Con mi papá yo tenía que perdonar a mi padre, hermanos. Tenía que hacerlo, pero no quería hacerlo. Me peleé con el Señor, me peleaba. Ahora yo lo entiendo, hermano. Yo no lo entendía en aquel tiempo, que el Señor me decía, honra a tu padre y a tu madre. A mi madre sí, pero a mi padre no, decía yo. Y el Señor decía, tienes que perdonarlo. Y yo me resistía y no quería orar de esa manera. ¿Por qué? Estaba resistiéndome al Espíritu Santo. El Señor trata con nosotros, como trata contigo y conmigo, trata con nosotros. Pero nos resistimos al Señor. Segunda de Timoteo 3, hermanos, versículo 8. Aquí está hablando, hermanos, de cómo van a ser los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 7. Dice, siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Por lo menos estos andaban aprendiendo. Siempre aprendiendo, pero eso es lo trágico. Pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Se oye la palabra como se oye llover. Así me decía mi mamá. Ustedes me oyen como oír llover, decía. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nosotros estábamos durmiendo. La lluvia nos arrullaba, hermanos. Ustedes oyen como oír llover, decía ella. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres, esto se cree, hermanos, en la tradición judía se cree que eran los que se opusieron a Moisés, hermanos, en Egipto. Se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados o réprobos en lo que respecta a la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre se están oponiendo, No podemos nosotros oponernos a la obra del Espíritu Santo, hermano. Lo que el Señor pone en nuestra vida, hermanos, es bueno. ¿Sabe, hermano, que estaba hablando con un hombre esta semana? Muy amargado, hermanos, muy amargado.
Y le digo, hay hermanos que no quieren hablar con los hermanos. Eso es pecado, hermanos. Pues por donde le veas, es pecado. Santiago dice, ¿y cómo vas a amar al Dios que no ves? Y a tu hermano que lo ves, ¿cómo lo vas a amar? No quieres hablar con ellos. Yo soy uno de ellos. Yo no quiero hablar con los hermanos. No me interesa. Es que yo confío en Dios, pero en los hermanos no confío. Pues estás mal. Estás mal. Pero a mí Dios no me habla. Y ahorita no te está hablando. Bueno, ahorita sí, me dijo. ¿Y por qué no le haces caso? Mire, hermano, qué complicados que somos nosotros, de veras. Qué complicados que somos. El Señor nos guía a nosotros, el Señor nos dice, confía en mí. Sí, yo confío en ti, pero espérame. Todo lo que nos dice el Señor, hermano, a veces el Señor sí te dice, ve y haz algo, ve. No puedes estar solo orando. Pero hay otras ocasiones cuando el Señor dice, ahora es tiempo de orar. Ahora es el tiempo de orar. Ahora es el tiempo que tienes que buscar el rostro de Dios. Nosotros necesitamos entender que lo que nosotros hagamos, hermanos, cualquier cosa que hagamos nos afecta a nosotros y a todos los nuestros. A mí me decían una de esas iglesias, hermano, donde fui a predicar, quédese aquí, me dijeron. Quédese aquí siendo nuestro pastor. No puedo, le dije yo. Porque a mí no me mandó el Señor aquí. Pero ustedes tienen una responsabilidad. Tienen que buscar al Señor, les dije. Bueno, yo pensaba, no, es que no es así, hermanos. Tienen que dejar ese asunto de agarrar un currículo. Oh, este tiene muchos estudios, este tiene mucha experiencia. No, yo no creo que ustedes me quisieran de pastor, le dije yo. No me conocen. Si me conocieran, no me quisieran de pastor. Entonces, yo los amonesté porque esa es la costumbre de la iglesia. Estaba oyendo otro hermano que dice que llegó un pastor y le dijo, bueno, yo les ayudo 2 años. ¿Qué planta de pastor es eso, hermano? Es como que si un papá dijera, bueno, yo voy a ser papá de mis hijos 2 años nada más. Eso no se puede hacer, hermano. Bueno, 5 años. No es el Army aquí, hermanos. No es que vas a presentar servicio 5 años y después ya se acabó tu servicio y ya te vas. Eso es lo que está pasando, hermano. Una iglesia que no se deja guiar por el Espíritu Santo, que hablamos del Espíritu Santo, cantamos del Espíritu Santo, escribimos del Espíritu Santo, pero a Él lo arrinconamos por allá. Decimos, ahora bendice mis planes que yo tengo. Bendice mis planes y es la iglesia de Él. Y tiene que ser el Espíritu de Él el que nos guía a nosotros, hermanos. Gálatas, insensato, le dice, ¿quién nos fascinó? Eso es algo así como los hipnotizaron. ¿Qué les pasó a ustedes? Los transearon. ¿Por qué ustedes se dejaron tontear? Dice, vinieron y les predicamos, dice, el verdadero evangelio. Y ustedes creyeron. ¿Han sufrido? Les dice, ¿han padecido? Aquí hay gente que ha padecido por el evangelio. No como otros, pero algunos de los que están aquí, una vez que se hicieron cristianos, los despreciaron miembros de familias, algunos. Amigos los hicieron a un lado. Compañeros de trabajo se empezaron a burlar de ustedes. Cosas así han pasado. A veces hemos padecido por el evangelio y dice, ¿ustedes han padecido todo esto en vano? ¿Es en vano esto, hermanos? Pero cuando comenzamos en el Espíritu. Ahora, la cuestión es esta, hermanos. Nosotros traemos un equipaje muy apestoso, hermanos. Muy lleno, muy llenito. Y el Señor lo que quiere es, ¿sabes qué? Te voy a abrir la maleta, te la voy a revisar. Nosotros decimos, no, esta es mía. Me da mucha vergüenza. Uno de los salmos dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba mis pensamientos y ve si hay en mí maldad. Y límpiame, Señor. Eso necesitamos nosotros. No podemos resistirnos al Señor, necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, ven. Ven, Señor, porque yo tengo un desorden en mi vida, en mi corazón. Hay hombres llenos de lascivia, hermanos. No pueden tener pureza en el corazón. Hay personas que no pueden confiar en ninguna persona, hermano. Yo sé lo que dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo entiendo esa parte. Pero es diferente. Usted, si tiene el Espíritu Santo, sabe de qué le estoy hablando, hermano. Usted sabe que nosotros necesitamos a los hermanos. Tenemos que estar con los hermanos. Es la familia que el Señor nos ha dado.
Por muchos años yo no tenía aquí familia, hermanos. Después vino mi hermana, mi sobrina, ahora viene Vicky, y bueno, estuvieron mis suegros por acá, diferente gente. Por muchos años, hermano, yo estaba solo. Pero mis hermanos fueron, hermanos, mi consuelo. El Señor me bendijo a través de mis hermanos. El Señor hizo muchas cosas a través de mis hermanos. El Señor usó a mi hermana para encontrar ese apartamento donde yo llegué a vivir. Ella le obedeció ese día, solo caminó. Donde el Señor le dijo, hoy vas a caminar, ella caminó y ella vio la casa que era para mí. Hermanos que vinieron y me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Alguna vez vino algún hermano, ¿sabe que un día, hermano, yo no tenía dinero, yo no era pastor todavía? Y no tenía dinero. Y ahí cuando estábamos en el culto, le dije, ¿sabes qué, Señor? Problema para la gasolina de esta semana. No tenía, hermanos, para la gasolina. Y bueno, me llevé mi Biblia, por eso es bueno leer la Biblia todos los días, hermano. Y abrí mi Biblia y había un billete ahí. Yo sospecho de una hermana. Yo dije, ¿tú pusiste ese billete ahí? Yo no, me dijo. No puse eso. Otro día encontré una moneda de oro. ¿De veras? Una moneda de oro. Me bendijo muchas veces a través de mis hermanos. Enfermo yo un día, hermanos, bien enfermo de las anginas. Mi patrón, hermano, era cristiano, un hombre cristiano, un misionero ahí en Guatemala. Yo estaba acostumbrado a que me trataran como animal en una fábrica, hermanos, que me chiflaran, me tronaran los dedos, a estar ahí 15 horas. Llegué con calentura a trabajar, hermanos, iba mal, temblando, y él me vio y me dijo, ven para acá, ¿qué te pasa? Me dijo. Nada, le dije, yo dije, no me va a dejar trabajar y no voy a pagar, no me va a pagar hoy. Tú estás enfermo, vete a la casa, me dijo. No, yo puedo trabajar, decía. No, vete a la casa. Que estaba muy dura la cosa, hermanos. Y llegué otra vez, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo. Vete a la casa. Y yo estaba preocupado. No vengas más en toda la semana, vente la próxima semana. Ay, dije yo. Y mientras eso pasó, allá las hermanas me llevaban una gelatina, un caldito de pollo, oraban por mí. Yo decía, wow, decía, pues eso está bueno, voy a estar enfermo en la iglesia. Yo no conozco, hermanos, miren, para mí era muy significativo. Porque yo no estaba acostumbrado a eso, hermanos. En una ocasión yo me envenené, comí unas hierbas que me dijeron que se comían y no se comían y pasé. Yo no sé si a mí iba a morir, hermano, pero estuve 5 días tirado en la cama. Y así como me acosté, así me levanté yo solo, hermano. Mal. Cuando estos hermanos venían y me daban esas atenciones, yo decía, qué bonito es esto, decía yo. Son tus hermanos. Dios me bendijo a través de los hermanos. Esto es bueno, esto es lo del Espíritu, hermanos. Dice que ellos siempre se estaban resistiendo a la obra del Espíritu. La reflexión es, el llamado es, hermanos, no podemos nosotros pensar del Espíritu Santo ni como una casualidad, ni como una fábula. Es real la persona de Dios en nuestras vidas. Así como andaba el Señor con ellos y los corregía, los instruía, los amaba, les proveía, Él anda en nosotros hoy. Pero dice una palabra, no apaguen el Espíritu. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Hermanos, hoy vamos a hablar con el Señor. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, hermanos. Este es un serio llamado. Hay muchas cosas, hermano, que vienen a mi mente ahorita, pero siento de parte del Señor que aquí tengo que terminar. Entonces, mira, hermano, yo casi nunca llamo al altar, pero si quieres venir, ven. Si quieres arrodillarte ahí donde tú estás, ahí arrodíllate. Pero vamos a hablar con el Señor verdaderamente, hermanos. Y el que haya de arrepentirse, pero entiendes lo que esto significa, hermanos.
Cuando Josué se estaba despidiendo del pueblo, les dice, escojan a quién van a servir. Ellos dijeron, vamos a servir a Dios. Y Josué les dijo, no van a poder servir a Dios. No van a poder, porque Dios es santo y es celoso, dice. No, dice, serviremos al Señor. Entonces le dice, quiten los ídolos de en medio de ustedes. Es decir, que todavía tenían ídolos. Quítenlos de en medio de ustedes, porque si no, el que les ha hecho bien, les va a hacer mal, dice. El Señor nos ayude, hermanos, en lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y yo quiero que cuando usted se vaya de aquí, hermano, vaya y piense en todo esto, lo que el Espíritu Santo le ha hablado a usted. Y cuando usted se levante temprano mañana, piense en todo esto y lo que el Espíritu Santo le habla, la convicción que le trae, eso haga, hermano. Lo que el Señor le dice. Vamos a orar y el que quiera, hermano, puede venir aquí al altar. El que quiera. Gracias, amado. Gracias, Señor. La verdad, Señor, es que nuestras vidas, Señor, muchas veces no son un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Son una vergüenza, Padre. Muchas veces hemos peleado contigo, Señor, y no lo hemos entendido siquiera. Nos hemos resistido, Señor, a lo que dice tu Espíritu Santo. Decimos que eres Señor, pero no nos sometemos a ti, Señor. Andamos, Señor, en los pensamientos de nuestro corazón, Padre. Hacemos lo que queremos y no nos sujetamos a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, límpianos de toda maldad, Señor. Lávanos, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, Padre. La falta de amor. La pereza espiritual, Señor. La negligencia, la indolencia, Padre. La altanería, Señor, la soberbia, Señor, Padre. Los pensamientos vanos de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. El tener nuestros ojos, Señor, en las cosas del mundo más que en las cosas tuyas, Señor. Esta es tu iglesia que tú compraste, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias que le libraste la vida a mi hermano, Señor. Gracias, amados del cielo, Señor, en este día, Padre. Por todo lo que nos entrega, Señor, por la convicción que viene de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te agradezco, Señor, el privilegio tan grande, Señor, de conocerte, de poder servirte, de poder predicar tu palabra, Señor. Hoy el pueblo está delante de tu presencia, Señor. Yo no los he movido, Señor. Yo propuse en mi corazón, Señor, que yo no iba a hacer nada, Señor, aparte de lo que tú me dijeras, Padre. Todo lo que sucede hoy, Señor, viene de tu Espíritu, Señor. No es mi obra, Señor, es tu obra. No es mi gloria, es tu gloria, Señor. Es tu honra, es tu alabanza, Señor. No a nosotros, Señor. No a nosotros, Padre. A tu nombre, Señor, la gloria. A tu nombre la alabanza para siempre, Señor. A tu nombre la alabanza, Señor. A tu nombre la honra, Señor. A ti sea la gloria para siempre, Señor. Gracias, Señor, por hablar con tu iglesia, Señor.
Sabemos, Padre, que vivimos tiempos difíciles, Padre. Pero gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, en este día, Padre. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a usar discernimiento, Padre. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos, Padre, a no proclamar nuestra justicia, Señor, ni nuestra sabiduría, Padre. Tus caminos no son nuestros caminos, nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Como el cielo es más alto, Señor, así son tus pensamientos más altos, Señor, que los nuestros, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que nosotros solos no podemos hacer las cosas, Padre. Padre, abre los oídos, Señor, espirituales, abre los ojos espirituales, Padre. Ayúdanos a obedecerte, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a renunciar a aquellas cosas que te ofenden, que entristecen tu espíritu. Perdona, Señor, el pecado de tu iglesia, Señor. Perdona, Señor, porque se te llama Señor y cabeza de la iglesia, pero al final de cuentas hacemos lo que queremos, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, nos has bendecido grandemente, Señor, Padre, que nosotros no podemos pagarte, no podemos gloriarnos en nosotros, Señor. Nos gloriamos en ti, Señor. Tú en tu misericordia has abierto tus manos y nos has dado, Señor. Padre, gracias, Señor, por el esfuerzo, Señor, que has puesto en nuestra vida también, Señor, para que nos esforcemos, Padre. Gracias, Señor, por cada tiempo cuando hemos predicado, Señor. Ayúdanos a hacerlo más y mejor, Padre. Ayúdanos a hacer, Señor, con entendimiento todo lo que hacemos, Padre. Extiende tus manos mientras predicamos, Padre. Salva, Señor, al pecador. Trae esa convicción, Señor, a nuestras vidas. El dolor que tenga que haber, Señor, con el fin de que sanemos, Señor, Padre. Que no sea hallado entre nosotros, Señor, quien se resista a la obra de tu Espíritu, Señor. Los que somos de ti oímos tu voz y te conocemos, Señor. Gracias, Padre, te damos este día, Señor. Gracias, Señor, por hablar con nosotros, por tener misericordia, Señor, por preparar nuestro corazón, Señor, para los días que vienen, Padre. Gracias por consolar a tu pueblo. Gracias por abrir los ojos de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Para siempre seas bendito, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado del cielo. Gracias, Padre. Levanta, Señor. Levanta al caído, Señor. Salva, Señor, al que ha de ser salvo. Gracias, Señor. Amén.